Mi nombre es Iván Ciravés, yo soy técnico instalador de aquí de AR Solar y además capacitador en los cursos de energía solar térmica. Pero los puedo asesorar en cualquier otro de mis conocimientos por si les llegara a surgir alguna duda en cuanto a electricidad, plomería, gestión en eficiencia energética, técnico en electrónica también soy, así que bueno, todo lo que quieran podemos responder en base a esos conocimientos. Bien, ¿cuál va a ser la temática de la clase? Vamos a estar alrededor de 1 hora, ¿sí? Viendo todo lo, como dijo Mariana, lo inherente a los controladores digitales, por lo menos a los dos más utilizados no solo en nuestra empresa, sino en general, ¿sí? Había uno ahí en tercer lugar, pero realmente es muy poco frecuente. Y cuando finalicemos esta presentación, que no va a ser tan larga, ¿sí? Vamos a dar espacio para preguntas y respuestas, no solo de lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Si tienen alguna consulta referida a otro tema, lógicamente la podemos resolver, pero le vamos a dar prioridad en cuanto al tiempo, ¿no? A las preguntas referentes a lo que tenemos que ver hoy. Bien, entonces, vamos a comenzar, si les parece. Yo les voy a compartir pantalla, como siempre hacemos, ¿sí? Y si se ve bien así en calidad de imagen, ¿no? Bien. Al igual que en las clases, ¿sí? Vamos a ir compartiendo pantalla, ¿sí? Si llegáramos a tener que especificar algo, yo voy a dejar de compartir y les voy a mostrar en el video. Aquí tengo los distintos accesorios. Pero vamos a comenzar con la definición de los controladores digitales. Los mismos son dispositivos eléctricos y electrónicos que cumplen la función de controlar diversos aspectos que determinan el funcionamiento de nuestro termotanque solar, ¿sí? Estos diversos aspectos vamos a ver que están relacionados con aquellas cosas que sí se pueden controlar en un termotanque solar, como son el llenado de agua, como puede ser la temperatura, e incluso cuando hablamos también de la temperatura, hacemos referencia no solo a la temperatura del agua, incluso vienen accesorios para descongelar caños, por ejemplo. En estas épocas invernales hemos tenido casos de cañerías y tuberías que se han congelado, ¿sí? Por las bajas temperaturas. Y también cuando hablamos del llenado del agua, vamos a ver que no solo administran una válvula solenoide, es muy común que ustedes pregunten si se puede activar una bomba, por ejemplo. Presentan variadas formas, tamaños, funciones y limitaciones, y se acoplan a las distintas versiones de termotanques solares. ¿Sí? Como siempre hacemos en los cursos, yo les suelo subrayar lo que tienen que tener mayor, digamos, conocimiento, ¿no? Esto de que se acoplan a las distintas versiones de termotanques solares hace referencia a que no importa la marca y el modelo, siempre hay un controlador que se puede adaptar. Por lo general, cualquier controlador va para cualquier tipo de termotanque solar, por lo menos de los atmosféricos, que son los más comunes. Quizás hay que hacer alguna compra puntual para algún tipo de termotanque presurizable, como puede ser el heat pipe, pero en ese caso se puede utilizar, digamos, cualquier controlador en sí. Vamos a ver cuál es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta, pero eso es lo bueno de los controladores, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver en este curso es justamente, como dice así, más que las formas y tamaños, las funciones y limitaciones que suelen tener este tipo de accesorios. ¿Cuáles son las funciones que podemos programar a través de nuestros controladores digitales? ¿Sí? Vamos a poder administrar el nivel de agua en nuestro termotanque solar. ¿Sí? Una pregunta muy habitual suele ser el porqué de la compra de un controlador. ¿Sí? Cuando nosotros los presentamos, decimos, mira qué lindo, una computadora, automático. Bien, uno de los objetivos es poder controlar el nivel de agua. ¿Sí? Vamos a ver las ventajas y desventajas para qué, ¿sí? Necesitamos el control de agua, pero vayan pensando que por cada litro de agua caliente que yo obtengo desde mi termotanque solar, ¿sí? Le va a estar ingresando 1 litro de agua fría. ¿Sí? Normalmente cuando nosotros conectamos un termotanque atmosférico, por cada litro de agua caliente que yo retiro del termotanque, ingresa 1 litro de agua fría. Esa agua fría que va a estar ingresando reduce la temperatura del termotanque solar, lo cual suele causar, digamos, un enfriamiento mucho más rápido en invierno, ¿sí? Que en verano. De todas maneras, los termotanques no necesitan,
¿sí? Un controlador para que toda su capacidad sea utilizable, por ejemplo, 200 litros para 4 personas, ¿no? Las capacidades de los termotanques están justamente diseñadas, en el caso, como dijimos, de 200 litros para 4 personas, ¿sí? No es que necesitan sí o sí un controlador para abastecer a esas 4 personas. Bien, el segundo punto a tener en cuenta es la temperatura mínima del agua en el reservorio, y así también podrían incluso ustedes, si quisieran, subrayarlo. Cuando decimos temperatura mínima, hace alusión a que, por ejemplo, la máxima no la podemos controlar a menos que pongamos algo que sobre el termotanque solar haga sombra, ¿no? Pero sí podemos programar cuál es la cantidad de grados centígrados, ¿sí? Como tope a la que puede descender la temperatura del agua en el reservorio. En tercer lugar, el llenado de agua mediante activación de bomba, ¿sí? Eso es lo que había mencionado yo recién. Nos pasó hace muy poquito en una instalación, puntualmente, en la cual, por algún motivo, el agua del tanque de la vivienda no llegaba a abastecer el termotanque solar. Este tanque de la vivienda no estaba en el mismo techo, estaba alejado unos 15 metros en el mismo terreno, estaba por encima de los termotanques, bueno, pero por algún motivo no lo llenaba, ¿sí? Entonces, con el mismo controlador se puede activar una bomba para el llenado del mismo. Se puede utilizar también para descongelamiento de caños, ¿sí? No es muy habitual en la mayoría de los países, o en la mayoría de los lugares donde se instalan termotanques solares, pero sí se recomienda para lugares muy fríos, como puede ser el sur, ¿no? La Patagonia argentina, la Patagonia chilena, o diversos lugares que estén, por ejemplo, en altura, lugares rurales donde suele ser habitual la baja de temperaturas, digamos, por debajo de cero, ¿no? Estas resistencias se envuelven como una cinta, ¿sí? Alrededor de los caños, y tampoco, digamos, elevan su temperatura a un nivel que uno pudiera pensar que se va a derretir la cañería, ¿no? Simplemente elevan la temperatura para generar justamente el descongelamiento de los caños, y se puede comandar con este tipo de controladores. Por último, válvulas mezcladoras termostáticas electromecánicas. En algunos casos, algunos controladores pueden administrar este tipo, ¿sí? De válvulas mezcladoras. Nosotros las que hemos visto son, digamos, manuales, ¿no? Son de calibración o de ajuste manual en cuanto a la temperatura, pero vienen algunas que son electromecánicas. Bien, vamos a continuar. Componentes básicos de los controladores digitales. Vamos a ver que encontraremos una computadora central, ¿sí? Que va a ser aquella que va a poseer el visor, ¿sí? Donde veremos a qué cantidad de grados centígrados está el agua, cuál es el nivel de llenado de la misma, ¿sí? Los botones para realizar la programación y, muy importante también, la bornera de conexión, ¿sí? Después tendremos algunos, de este mismo controlador tendremos algunos periféricos, ¿sí? Como puede ser la vaina de sensado, aquella que va a tomar la lectura digamos, en tiempo real, ¿sí? de nuestro termotanque, una electroválvula o la válvula solenoide. Como su nombre lo dice, la válvula es aquella que va a permitir o no el paso del agua. Y por último, una resistencia eléctrica, ¿sí? La computadora central, como dijimos, es un accesorio principal de muestreo y control de los periféricos que se conectarán en él, ¿sí? Normalmente dispone de una pantalla donde se emite la información en tiempo real del estado del termotanque, y también dispone de botones selectores para poder realizar la programación y uso habitual del controlador, ¿sí? Existen diversos modelos con múltiples variantes. Los que vamos a analizar en este caso van a ser dos controladores en particular, ¿sí? Son los que tenemos aquí en las imágenes de la derecha. Por un lado, el modelo SR501, ¿sí? Y por el otro lado, TK8, en este caso, TK8A. ¿Sí? Van a ver que en este segundo que les he mencionado, tienen distintas versiones, ¿sí? Pero mientras sean TK8, ¿sí? Eso yo se los explico también en el video, mientras sean TK8, después pueden tener una cuarta, allí, en este caso, letra, TK8A, TK8I, TK8B, ¿sí? Pero en sí son prácticamente iguales. Bien, existen otros controladores en el mercado, ¿sí? Además de estos. Estos son los más habituales, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿sí?
vamos a ver sobre ellos, sobre todo cómo es la programación y cuáles son los fallos habituales que suelen tener. En cuanto a los costos, tienen costos similares, ¿sí? Recuerden que son importados y que tienen electrónica, no digamos de avanzada, pero sí en un nivel medio. En cuanto a la vaina de sensado, que era el primero de los componentes que estuvimos hablando, han surgido nuevas versiones y está bueno que ustedes como alumnos que han transitado por el curso tengan esta oportunidad de ver cuáles son, digamos, las distintas vainas, porque nosotros a lo largo del curso normalmente vemos las que están disponibles en ese momento, pero se han agregado algunas. Existen versiones rígidas sin tope. Las versiones rígidas sin tope son las que nosotros habitualmente mostramos en los cursos, ¿sí? Estas vainas rígidas sin tope son, por ejemplo, las que vemos aquí como primera imagen a la derecha, ¿sí? Como su nombre lo dice, en la parte donde va a estar sensando, ¿sí? Es como si fuera una especie de caño metálico, ¿sí? Un tubo metálico totalmente rígido, ¿sí? En este caso es sin tope, ¿sí? ¿Por qué les digo que es sin tope? Les voy a dejar de compartir, ¿sí? Un segundito nada más para mostrarles el video, ¿no? Porque también vamos a ver que viene aquellas que son rígidas, ¿sí? Pero con tope. Fíjense que tiene así una especie de O-ring de silicona, ¿sí? Un pequeño anillo de silicona. Así es donde se encuentra el tope metálico. Y esta especie de rosca, ¿sí? Así se puede ver, nos permite la conexión en alguna de las roscas del termotanque solar, ¿sí? Entonces, esta vaina que les acabo de mostrar pertenecería, ahora volvemos a la presentación, a aquellas que son rígidas con tope y rosca, ¿sí? Esta sería como la nueva variante que se ha presentado. Aquellas que son rígidas, pero en lugar de tener esa pequeña gomita, así, ¿sí? Que mostrábamos que por allí se introducía el caño, del venteo, por ejemplo, a modo que quedara como trabado así el cable, sin que se meta más hacia dentro del termo o que salga expulsado hacia el exterior. Bueno, en lugar de ello, las versiones actuales, digamos, siguen siendo rígidas sin tope, pero se agregó una que es con tope. Estas que son rígidas con tope se sugiere utilizarlas, las que yo les acabo de mostrar recién, se sugiere utilizarlas en aquellos termotanques que tienen dos roscas, por ejemplo, en la parte superior. ¿Sí? La idea no es anular el venteo, ¿no? Entonces vamos a necesitar dos roscas en la parte superior, una destinada al venteo y la otra destinada al uso del sensor, ¿sí? También se puede utilizar en posición horizontal, ¿sí? Solo que en ese caso ya no va a ser con un controlador, sino que será con un display de sensado del tipo M2, ¿sí? También lo vamos a ver hoy. Pero, digamos, existen esas dos versiones para que lo tengan en cuenta. ¿Qué sucede cuando tenemos un termotanque solar que tiene, por ejemplo, la rosca para el sensor por la parte inferior? ¿Sí? No por la parte superior, sino por la parte inferior. Bueno, en este caso estaremos más que obligados a utilizar este tipo de vainas con tope y con rosca. Para eso se han diseñado también, ya que van a identificar, no importa en la posición que se encuentren, si es por la parte superior o por la parte inferior, mientras estén en posición vertical, van a seguir identificando el llenado del termotanque, los distintos niveles que va a tener de agua dentro del mismo. Y en el caso que no tengamos otra rosca, como dijimos en la parte inferior, que sea para la vaina de sensado, que en la parte inferior solo tengamos la rosca para el venteo. Bueno, no hay problema si nuestro controlador trae esta que es rígida con tope y rosca. Simplemente tendremos que sacarle la rosca, ¿sí? Y al tope, les voy a mostrar nuevamente un video. ¿Sí? Al tope, este que ustedes ven allí, no les va a permitir introducir esta vaina a través del venteo. ¿Sí? Entonces simplemente lo que haremos es, con una amoladora o con cualquier herramienta de desgaste, ¿sí? Retirar primero el anillo de silicona, ¿sí? Y gastar este tope de bronce hasta que quede del mismo diámetro que la vaina. ¿Sí? De esta forma puede ser introducida a través del caño del venteo. ¿Sí? Es una pequeña aclaración nada más, ya que suele surgir a veces esa pregunta. Y otro tipo de vainas pueden ser las flexibles,
¿sí? Que esta es la gran mayoría de vainas, o la que la mayoría conoce. Este tipo de vainas flexibles permiten que se adapte, digamos, mejor a casi cualquier situación. Pueden ser introducidas por el venteo sin ningún tipo de problema, ¿no? Al ser flexibles también evitamos cualquier atascamiento dentro del caño, del venteo, ¿sí? Y como algo nuevo, ¿sí? Que por así la mayoría no lo ha visto, vienen estas vainas flexibles, pero ven que tiene como una especie de carcasa plástica en el exterior. Bueno, aquí empezamos a diferenciar entonces entre la vaina que va a ser de uso propio del SR501, ¿sí? Y la vaina de sensado que será del TK8, cualquiera de estas dos que tenemos aquí. Con esto lo que hago alusión es que no se pueden intercambiar, ¿sí? Las vainas de sensado no son intercambiables entre los distintos controladores, ¿sí? No se pueden intercambiar. Vamos a ver entonces que tendremos vainas que son muy parecidas, ¿sí? Fíjense que son muy parecidas las vainas, esto es lo que le digo que las hace flexibles, ¿no? Pero en su extremo tendremos la conexión directa del cable para la que es del TK8, y el SR501 posee esta que es una pequeña carcasa. Incluso, creo que no sé si no se va a alcanzar a leer así, tiene como unas letras, ¿sí? Aquí tiene como unas letras que especifican para qué modelo, ¿sí? De controlador es. Bien, entonces cada una de estas vainas tiene sí o sí su relación con un controlador. No se pueden intercambiar. Y como dijimos, bueno, se puede colocar en posición vertical, en conexiones superiores e inferiores, y en posición horizontal cuando las conexiones del reservorio son laterales. Normalmente poseen un cable que oscila, ¿sí? Entre los 20 y los 30 metros de largo, ¿sí? Ayudando a evitar así cortes y empalmes que derivan en lecturas erróneas. ¿Dónde encontraremos esa información? Por ejemplo, en la parte posterior, ¿sí? De la caja del controlador. Vamos a ver que está, de este lado, señalizado, ¿sí? El largo del cable del sensor. 20 metros, 24 o 30 metros. ¿Sí? Yo les recomiendo que no realicen cortes, ¿sí? En las vainas de sensado, ya que estos 4 cables van a trabajar 2 con el digamos, sensado del nivel de agua y 2 con el sensado de la temperatura. Si producimos un corte en este tipo de cables, se puede empalmar, ¿sí? Esa es la realidad. Pero tenemos un punto débil donde el día de mañana puede producirse una lectura errónea, ¿sí? Por que se oxidó el cable del empalme, porque pasando otro cable de la misma vivienda se estiraron y se desacoplaron los empalmes y demás situaciones. Yo les sugiero de manera imperativa, le digamos, que traten de no cortarlo, por eso viene con un largo bastante interesante, ¿no? De 20, 24 o 30 metros para poder cubrir el área que sea necesaria. En el caso de que ustedes requieran extender aún más, porque no llega al lugar donde lo quieren colocar, el cable que tienen que utilizar es el cable tipo telefónico, ¿sí? O el cable de los parlantes de audio, ¿vieron? O el cable de internet, cable UTP, cable de portero eléctrico, como quieran llamar, ¿sí? Les sugiero que los empalmes los realicen con soldadura de estaño, ¿sí? Que hagan el empalme, ¿no? Esa especie de nudo que hacemos con los cables, pero que la terminación final sea con un empalme de estaño, ¿no? Van a tener que comprar un soldador y un pequeño rollito de estaño para que ese empalme el día de mañana no sufra ningún daño, ¿sí? Que pueda ser errónea. Bien. En cuanto a las válvulas solenoides, ¿sí? Es una válvula confeccionada en materiales que son plástico y metal, ¿sí? Como se puede ver allí, las roscas son metálicas, ¿sí? Tiene tornillos metálicos, pero el cuerpo y la tapa que va a cubrir los bornes son de plástico, que es accionada mediante un pulso eléctrico de corriente continua, ¿sí? La cual alimenta una bobina en su interior que imanta un pequeño émbolo pistón, ¿sí? Y este último permite el paso o no del agua. Bien,
Entonces, como su nombre lo dice, electroválvula, ¿sí? O válvula solenoide, funciona con electricidad. Esta electricidad es provista por el controlador. Como les digo así, es corriente continua de 12 voltios. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta eso siempre, ¿no? De no confundir cables, de no conectarle 220, de medir siempre cuando instalamos este tipo de artefactos, ¿sí? Habilitando la carga de agua en el controlador, medir que a la válvula lleguen los 12 voltios de corriente continua. Eso es muy importante. El funcionamiento interno, como dice aquí, es un émbolo pistón. Básicamente es un pistón que comprime un pequeño O-ring en su interior, ¿sí? Como los pistones de los autos, literalmente, y ese pistón, digamos, permite el paso o no del agua, ¿sí? Las válvulas estas que poseen los controladores trabajan en posición normalmente cerrada, ¿sí? Normal cerrado, como se dice en electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que la válvula, a menos que le llegue un pulso eléctrico, no va a permitir el paso del agua, ¿sí? Normalmente va a estar cerrada. ¿Cuándo va a permitir el paso del agua? Cuando le llegue un pulso eléctrico de corriente continua a 12 voltios, ¿sí? Provisto lógicamente, como dijimos, por el controlador. Poseen un pequeño filtro, ¿sí? Ese filtro está ubicado, ven que tiene así como una especie de tapita extra, ¿no? Es una tapa, realmente una tapa de bronce, ¿sí? Así es donde se ubica un pequeño filtro de plástico, y una pequeña válvula antirretorno, ¿sí? Ambas cositas las vamos a ver. Tengo aquí la electroválvula. Bien, vamos a dejar de compartir. Bien, así es como viene, viene con, lógicamente, su tapita, así, al revés, ¿sí? DC 12 voltios. Bueno, lógicamente, chinas. Bien, este es el formato, ¿sí? Fíjense que tiene una pequeña rosquita de cada lado. Y aquí viene, no lo aflojé con la pinza, viene apretado, ¿sí? Pero detrás de esa tapita hay un pequeño filtro plástico. Lo que nosotros deberemos hacer es conectar en estos dos bornes los cables. No tienen polaridad, eso quiere decir que cualquiera, fase o neutro, va en cualquiera de los dos, ¿sí? No hay ningún problema con ello. Pero siempre, como dijimos, medir, ¿sí? Cuando después les muestre cómo se activa desde el controlador, medir que aquí lleguen los 12 voltios. Bien. Las variantes de estas válvulas, ¿sí? Son alta presión, ¿sí? Válvulas para alta presión, válvulas para circuitos no presurizados. Esto quiere decir, cuando hablamos de presión, hacemos referencia a que esta presión está brindada por una bomba, ¿no? Entonces, cuando decimos no presurizado o media presión, se puede entender, por ejemplo, como el agua del suministro de red, ¿sí? La misma, si bien trae una presión importante, pero no es la que tiene una bomba que se podría colocar debajo del tanque, por ejemplo. Y también existen válvulas de baja presión, ¿sí? Por ejemplo, esta información la podemos encontrar en las cajas, ¿sí? Donde vienen los controladores. Yo recién les mostré una, ahora les voy a mostrar otra. Vamos a dejar de compartir, lo hacemos. ¿Sí? Fíjense, esto por ejemplo es una de las cajas, ¿sí? Donde viene el TK8, y siempre va a venir marcado, ¿sí? Por un lado, el largo del cable, y si la válvula es para no presurizado, baja presión o presurizado, ¿sí? Entonces es importantísimo, ¿sí? Diferenciar este punto al momento de realizar la compra de un controlador, ¿sí? Alta presión, cuando tenemos una bomba de agua, ¿sí? que se va a utilizar o ya está utilizando la vivienda. No presurizada o media presión, cuando va a ser abastecido desde el sistema de red, y baja presión cuando va a ser alimentada desde el tanque de la vivienda, ¿sí? Antiguamente, hace poco tiempo, en realidad como 2 años, uno se podía guiar por el color de las válvulas, ¿sí? Normalmente las válvulas de color blancas eran las que eran no presurizadas, las de color azul, la de alta presión, y esta que tiene los dos colores era la presión media. Bueno, actualmente ya no podemos mantener esa regla,
viene especificado en la caja del controlador, o sea que cuando el cliente compre, ¿sí?, este tipo de controladores, si no lo compran ustedes, si el cliente ya lo compró antes, previamente, tengan en cuenta este punto para realizar el cambio de la válvula a tiempo y no cuando ya estén allí en el momento de la instalación, ¿sí? Bien, en cuanto a las resistencias, ¿sí?, es un accesorio eléctrico que mediante un filamento que ofrece justamente resistencia al paso de la corriente eléctrica, genera temperatura. Ese filamento es como el de los, ¿se acuerdan las antiguas lámparas incandescentes? Las que ya están prohibidas en su mayoría, que tenían como una especie de alambre en forma de rulos o en forma de resorte. Ese filamento está dentro de este cuerpo de cobre, ¿sí? O en este caso de la otra resistencia que está abajo a la derecha será un pequeño espacio metálico. La misma se coloca dentro del reservorio, en un lateral, ¿sí?, para aquellas que tienen rosca, por ejemplo, o en la parte inferior del mismo, para aquellas que son, digamos, o se conectan a través de un O-ring en el reservorio. Existen varias versiones, con rosca o sin rosca, con termostato o sin termostato. Por ejemplo, la que tenemos en la imagen de abajo a la derecha, es una resistencia que viene sin termostato. Incluso podemos encontrar versiones de resistencias con rosca, también sin termostato. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es una resistencia con rosca, ¿sí? Fíjense que aquellas resistencias que traen este O-ring, ¿sí?, por lo general no necesitan teflón en la rosca. Si quieren pónganle un poco, esto como al margen de lo que estamos viendo, pero ya traen un O-ring allí y funciona bastante bien. Bueno, estas vienen sin termostato, ¿sí? ¿Tenemos la posibilidad de incorporarle uno? Sí, tendremos la posibilidad de incorporarle uno. No se va a ver muy bien ahí, pero en este espacio, ¿sí?, se le puede incorporar uno para que haga la medición de temperatura, ¿sí? Pero esta viene sin termostato, a diferencia de la que viene con este termostato, que ya también vimos que se podía regular la temperatura, ¿sí?, a través de esta ruedita. Bien, en el caso de los controladores, no necesitan termostato, ¿sí? No necesariamente tienen que traer incorporado el termostato, porque justamente la regulación de la temperatura la va a medir y la va a controlar la computadora. ¿Podemos colocarle esta? Sí, obvio que podemos. Tenemos que tener en cuenta siempre dejarla al máximo, ¿sí?, para que quien pueda regular sea el controlador y no este termostato. Pero podríamos retirárselo también y conectar con las conexiones correspondientes, ¿no? Fíjense que tiene así unos pines de conexión, pero podemos también conectarla sin termostato. O sea, en este caso el controlador admite cualquiera de las versiones, ¿sí?, con termostato, sin termostato, con rosca, sin rosca. Lo que sí tendremos que tener en cuenta son las potencias, ¿sí? Las potencias de la resistencia varían de 1500, 2000 y hasta 3000 watts, son las más comunes en el mercado. Por lo general, o al menos en el caso de estos controladores, solo admiten resistencias de 1500 watts. Tengan mucho cuidado al momento de colocar controladores, ¿sí?, con resistencias, de asegurarse que sean, digamos, la tolerancia máxima. En este caso, la mayoría son de 1500 watts. ¿Dónde podremos encontrar esa información? Muchas veces, ¿sí? Ahora les voy a mostrar aquí. Denme un minutito que voy a sacarle esta especie de espejo que tiene en la cámara. Un segundito nada más. Ahí está. Bien. Allí. ¿Sí? Ven que se puede ver que dice 220 voltios, 1,5 kilowatts. O sea, revisar siempre que la resistencia que vayamos a colocar sea la correcta. Muchas veces quien entrega las piezas no siempre tiene el conocimiento o la noción, y me ha pasado de ver controladores dañados por conectarle una de 3000 watts. Apenas lo prenden, 2 o 3 segundos, y se funde un controlador. Bien, algunas ventajas y desventajas, ¿sí?, como parte de las características. Esto es importantísimo que lo anoten, ¿sí? Si bien después van a tener un link
para ver esta presentación, el video, como siempre hacemos, anoten esto. Las ventajas son poder utilizar toda la capacidad del termotanque a la misma temperatura, ¿sí? Esto que mencionamos recién, de si tenemos algo que limite el ingreso del agua fría, yo puedo sacar muchos litros de agua caliente sin que justamente se reduzca la temperatura porque le va a ingresar agua fría, ¿no? Es muy importante, y esto también anótenlo en rojo si quieren, retirar el pescador del agua caliente cuando se instala un controlador, ¿sí? Porque si nosotros mediante una válvula solenoide vamos a limitar el ingreso de agua, si nosotros no retiramos el pescador del agua caliente, lo que va a suceder es que el termotanque se va a vaciar, digamos, hasta 3/4 partes, ¿sí? Hasta el 75%, que es donde está aproximadamente la boca del pescador. Por debajo de eso, ya el agua no sabe saltar hacia adentro del caño, por ende, vamos a estar en problemas. Es muy habitual que tengan que volver a la instalación después de haberlo instalado, porque claro, cuando lo prueban, lo llenan el termotanque, lo prueban, bárbaro, sale un poco de agua en las canillas. Cuando se va a bañar el cliente a la noche, ese 25% de agua en un termotanque de 200 litros, por ejemplo, es poquito menos de lo que tarda una persona en bañarse. O sea que guarda con eso, ¿no? Retirar siempre el pescador del agua caliente. Automatización de llenado de agua, ¿sí? Es muy importante elegir bien los horarios en los cuales vamos a llenar con agua nuestro termotanque. Lo ideal, se los explico en el video también, es, por lo general lo sugerido que sea durante el periodo de la mañana, ¿sí? Y tenemos, en el caso del TK8, 2 horarios para elegir. En el caso del SR501 vamos a tener 3 horarios distintos, ¿sí? Para poder hacer el llenado del termotanque, e incluso, en el caso del SR501, vamos a tener la posibilidad de no solo elegir los 3 horarios en los que yo quiero que se llene el agua, sino a qué porcentaje de lleno, ¿no?, ingrese el agua, ¿no? Quiero que se llene, por ejemplo, a las 2 de la tarde hasta el 75%, por ejemplo, ¿no? En el caso del TK8 no es sí o sí hasta el 100%, ¿no? ¿Por qué elegir bien los horarios? Porque también tenemos que preguntarle al cliente cómo son los hábitos, ¿sí? ¿Cuáles son los hábitos de uso? Hay gente que se baña a la mañana antes de irse a trabajar. Entonces, esa persona tiene que tener primero agua y segundo tiene que tener agua con buena temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cuando sucede este caso, que hay un miembro o varios de la familia que se higienizan en el periodo de la mañana, 1 hora y media antes de que esa persona normalmente tome como hábito o tenga la hora habitual de bañarse, 1 hora y media antes tendremos que poner a llenar nuestro termotanque solar, ¿sí? Y vamos a ver también que, digamos, relacionar esto con el encendido de la resistencia, ¿no? Porque si lo estamos llenando, por ejemplo, a las 6 de la mañana, lógicamente no va a haber sol para que caliente el agua fría que acaba de ingresar. Entonces, en esos casos en los cuales habilitamos un llenado del termotanque en horario de la mañana o prácticamente de la madrugada, seguido del llenado del termotanque, un rango de tiempo bastante grande, ¿no? Por eso le digo media hora, 40 minutos después de que pusimos el llenado de agua en la programación, vamos a también seleccionar el encendido de la resistencia, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, este primer llenado de agua no tiene que ser al 100% del termotanque, puede ser a la mitad, por ejemplo, porque es una sola persona la que se va a bañar, ¿sí? Tampoco tiene que ser hasta los 100 grados centígrados, con que sea 60 grados ya va a estar más que bien, ¿sí? Y después, sí, a las 8 o 9 de la mañana programamos el segundo llenado, ¿sí? Para que sí, se llene al 100%. En ese caso, como ya va a estar lleno para las 9, 10 de la mañana, no vamos a encender la resistencia. Quizás el segundo horario de la resistencia lo podemos programar para las 10 de la noche, 9 de la noche, 8 de la noche, que ya sabemos que no va a haber más sol y que si le falta temperatura no va a haber otra que hacerlo a través de la resistencia. Y por último tiene también la posibilidad de incorporar una bomba de agua, también administrada por el controlador. Desventajas. Pérdida de presión para el circuito de agua caliente, ¿sí? En este caso, cuando nosotros decimos pérdida de presión para el circuito de agua caliente, hacemos referencia particularmente al uso de la válvula solenoide,
¿sí? Cuando implementamos la válvula solenoide, como yo les comenté, trabaja normalmente cerrada, ¿sí? Y va lógicamente, abrirse cuando el controlador se lo permita, hasta que se llena por completo el termotanque o hasta que se llena, digamos, por indicación del cliente hasta cierto nivel, ¿sí? Bien, entonces cuando se vuelve a cerrar la válvula, ¿qué va a suceder? Vamos a tener el nivel del tanque de agua, ¿sí? Por ejemplo, donde yo estoy marcando con el punto rojo, ese va a pertenecer a la, digamos, o va a determinar la presión del circuito de agua fría, ¿sí? Y, como siempre decimos, la presión también, o la altura donde está acumulada el agua, determina la presión. Tendremos la presión del circuito de agua fría y por debajo la presión del circuito de agua caliente. Ya no va a estar en conexión directa el tanque de la casa con el termotanque solar, ¿sí? Va a haber una pérdida de presión por el circuito de agua caliente. Esa pérdida es mucha, es poca, bueno, va a depender, ¿sí?, de cuál es la relación que se usa habitualmente para determinar la presión de algo, ¿no? Como me acabo de decir, cuál es la altura que separa a nuestro termotanque solar de, por ejemplo, el punto más alto de consumo, que sería la ducha, ¿no? Si la vivienda ya tiene poca presión, se sugiere que no se instale el controlador o que si se instala se le retire la válvula solenoide, ¿sí? Lamentablemente quedará solo para el encendido automático de la resistencia. Pero en este caso siempre corroboren ustedes, por este punto justamente, cómo es la presión general de la vivienda antes de instalar el controlador. Si es una presión buena, digamos que cuando ustedes abren la ducha, sale el agua por toda la flor de la ducha, ¿no? Que no cae un hilito de agua, o que no hay orificios de la flor de la ducha que ustedes noten que ya sale agua con poca presión. Tiene que ser una presión normal, no necesita una bomba presurizadora ni nada, tiene que ser una presión normal. En condiciones normales, con cañerías que tampoco están obstruidas, porque a veces las alturas del tanque, del termotanque y la ducha, está todo bien en cuanto a las alturas, pero la cañería es muy antigua y puede que esté obstruida de sarro, bueno, así también se va a notar, ¿no?, esta pérdida de presión. Pero no es algo que sea muy habitual, ¿sí? Tampoco es tan extraño, ¿sí?, que la gente note esta pérdida de presión, pero sí es real. Sí se puede llegar a percibir. Si me preguntan, en mi experiencia, la pérdida de presión será de un 10%, 15%. Digamos, se nota que sale un poco menos de agua, pero recuerden ustedes que es muy... cuando nosotros instalamos la válvula solenoide, al utilizar toda la capacidad del termotanque a la misma temperatura, va a salir siempre agua caliente. Por ende, ante una mínima falta de presión en el circuito de agua caliente, no suele haber problemas. ¿Por qué? Porque la gente siempre abre el agua fría. Entonces, el agua fría, que ya viene con la presión del tanque y demás, compensa ese pequeño faltante o esa sensación de que falta un poco más de presión. Pero, digamos, bueno, si fuera problemático en todos los casos, no se vendería. Así que no tengan miedo, ¿sí? Pero siempre revisen. Yo les sugiero filmar con un video en el celular cómo es la presión de salida del agua caliente antes de la instalación del controlador y después. Entonces así pueden comparar, van a ver que en la mayoría de los casos se nota una leve disminución, pero, como les digo, no suele ser siempre para preocuparse, y cualquier faltante se compensa cuando abren el agua fría para reducirle la temperatura. La segunda desventaja es la reducción del diámetro de cañería en el circuito de llenado, ¿sí? Las electroválvulas vienen con roscas de media pulgada, ¿sí? Y las roscas de acople del termotanque son en 3/4 de pulgada, ¿sí? Por ende, va a tardar un poquito más de tiempo en llenarse el termotanque, ¿sí? Por eso les decía yo, cuando hablamos de programar un horario por la mañana, ponerlo a que se llene 1 hora antes, ¿sí?, o 1 hora y media antes, para estar seguros de que cuando esa persona se vaya a bañar, ya el termotanque va a estar lleno, ¿sí?, de agua, y esa agua que haya calentado con la resistencia. La tercera desventaja es la necesidad de alimentación eléctrica,
¿sí? Sí o sí vamos a necesitar que esto funcione con electricidad, por ende, el problema se presenta cuando tenemos el termotanque vacío, ¿sí? Tenemos el termotanque vacío, y nos quedamos además sin suministro eléctrico. Bueno, así se presenta un problema, porque nuestro termotanque solar no puede estar todo un día vacío, ¿sí? Puede que sufra algún daño en los tubos, puede que sufra, digamos, la misma cañería, la formación de una burbuja de aire. Si nosotros agotamos el agua caliente que teníamos en el termotanque, vaciamos y descargamos la cañería, se va a formar una burbuja de aire. Bien, ese problema, digamos, en lugares donde es muy habitual el corte de suministro eléctrico, no se los recomendaría, ¿sí? O les recomendaría, que lo vamos a ver también ahora en el gráfico de conexión, hacerle un bypass a la válvula mezcladora, perdón, la válvula solenoide, de tal manera que se pueda llenar de forma manual el termotanque, ¿no? Va a haber que subirse al techo, abrir esa llave de paso, pero bueno, digamos, peor sería que exploten los tubos porque se quedó vacío el termo. Bien, y por último, fallas varias en componentes electrónicos propios de, como dijimos, la misma electrónica, ¿no? Todo esto que es moderno, nuevo, cada tanto puede tener algunas fallas. Bien, pero que sean conscientes ustedes de cuáles son las ventajas y desventajas, ¿sí? La utilización de los controladores se sugiere muchas veces para lugares donde tenemos, por ejemplo, el tanque de la vivienda muy alto, ¿sí? El tanque de la vivienda muy bajo, o incluso les diría tanque de la vivienda inexistente. ¿No? En el caso de que el tanque de la vivienda esté muy alto, bueno, bárbaro, se pone un controlador. En el caso de que el tanque esté muy bajo o inexistente, habrá que llenar con el termotanque con el circuito de agua de red, ¿sí? Por ende vamos a necesitar algo que lo administre ese llenado. Porque el agua de red no se puede acoplar al termotanque y simplemente ponerle un venteo. ¿Cómo calculamos la altura del venteo conectado con el agua de red? Y también les recomendaría, últimamente, visto el funcionamiento de los tanques de presenado, les diría que cuando tengan que conectarlo de red, vayan directo con un controlador. ¿Sí? Se están dando casos, por lo menos en la provincia donde nosotros vivimos, donde tenemos radicada la empresa, que la presión de agua varía mucho en lo que es durante el día y después a la noche, ¿sí? Cuando ya nadie utiliza el agua, esa presión del sistema red se eleva muchísimo y los tanques de presionado pueden llegar a fallar. ¿Sí? Las electroválvulas por lo general no fallan. ¿Sí? O sea, el funcionamiento de la electroválvula quizás lo podríamos anotar así también como una ventaja. La electroválvula cuando falla está para recambio, ¿sí? Y pueden pasar años. ¿No? Pero no falla con las distintas variaciones de la presión. Bien. En cuanto al esquema de conexión, ¿sí? Como dijimos recién, puede ser alimentada, allí está la válvula solenoide, como dijimos, puede ser alimentada, alimentación de agua directo de la red o bomba, ¿sí? Fíjense que aquí yo le puse como un caño, como si estuviera como línea entrecortada, ¿no? O bien, lo que está dibujado allí es alimentación desde depósito de agua elevado hacia el tanque. Bien, cualquiera de los dos lugares, ¿sí? Ingreso por la parte inferior, ¿sí? Sugerido, sino por la parte superior, pero con el pescador. En el caso que no tengamos pescador para el agua fría, bueno, el que le sacamos al agua caliente se lo ponemos al agua fría para que ingrese por arriba, por ejemplo. Y aquí está el bypass, ¿sí? Como decía, bypass para alimentación manual. Aquí pondremos 2T, ¿sí? 2T, una llave de paso cerrada, y bueno, cuando nos quedemos sin suministro eléctrico o cuando haga falta, ¿sí? Se podría llenar el termotanque, en este caso de forma manual. Después, sí sugiero, bueno, aquellos que se hicieron el curso sabrán la utilización de llaves de paso, pero sin escatimar, ¿sí? Supongamos que hay que cambiar la válvula solenoide porque se dañó. Si ustedes no ponen una llave de paso aquí, cuando quieran sacar la válvula mezcladora se va a descargar todo el agua del termotanque solar. Ah, me dice que no se puede leer bien. Me parecía que había quedado chico, pero sí, después estos dos se los voy a compartir. No van a tener como siempre todos lo que vemos en clase se les comparte. Incluso
Después Julia le va a compartir los manuales, ¿sí? En español, y creo que hay uno que lo puede conseguir solo en inglés, pero van a tener además el manual. Bien, les decía, poner siempre una llave de paso para evitar que se descargue ante un cambio de válvula solenoide, y lo mismo de este lado. Si yo tengo que cambiar la válvula solenoide y no tengo una llave de paso puesta previamente, voy a tener problemas así con salida de agua. Bien, el controlador también va a estar conectado a su sensor de nivel y temperatura, ¿sí? Y también a la resistencia eléctrica. En cuanto a los parámetros, ¿sí? Que normalmente esto lo solemos ver en clase, ¿sí? Voy a mencionar algunas recomendaciones nada más. Tener en cuenta que la válvula solenoide no viene con un cable tan largo como el de la vaina de sensado, ¿sí? O sea que tendremos que comprar el cable de la válvula solenoide. El cable es el mismo que les dije recién, cable de 0,35 milímetros, cable de 0,5 milímetros, cable tipo UTP, cable de portero eléctrico o cable de parlantes de audio. Bien, cualquiera de esos funciona bien. Lo mismo que la resistencia eléctrica, ¿sí? No viene provisto el cable. En este caso, el de la cable de la resistencia, como va a estar a la intemperie, tiene que ser el cable tipo subterráneo, o bien cable del común, ¿no? Del unifilar, del marrón, celeste y demás, pero embutido. Tengan mucho cuidado con eso. Ahora les voy a mostrar algunas fotos de lo que suele suceder con estos cables cuando quedan desprotegidos. Bien, este sería entonces el esquema de conexión, ¿sí? Como dijimos, puede ser desde la red o desde el tanque. Bien, esto me pasó hace muy poquito. Lo puse en forma de foto, es la única foto que vamos a ver en la presentación porque me pareció que valía la pena mostrarlo. Me sorprendí. Pero fíjense, en la imagen de la izquierda tenemos el termotanque, ¿sí? No importa la marca, el modelo, no tiene mucha referencia. Observemos lo que tiene así, que es una llave de paso metálica, ¿sí? Una válvula esférica metálica, en lo que sería la única conexión que tiene hacia el termotanque solar. Es la única conexión, ¿sí? El único caño que va conectado al termotanque solar. Como dijimos, llave de paso metálica, unión doble mixta, ¿sí? Aquella que nos permitía justamente como punto de transición entre cañería roscada, ¿sí? Y cañería de fusión. Podemos seguir este caño hasta que se mete así detrás del tanque de la vivienda, ¿no? De la estructura del tanque de la vivienda. Y es el que sale aquí, este de color blanco. Ahora analicemos lo que vemos en la imagen de la derecha. Tenemos en posición vertical el caño que proviene directo desde el tanque de agua, ¿sí? En este caso se alimentaba mediante un tanque de agua, y estaba diferenciado este caño para hacer uso exclusivo del circuito de agua caliente de la vivienda. Pero fíjense que tenemos aquí. La electroválvula está conectada al mismo caño, ¿sí? Que ya debería ingresar agua caliente en la vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que lo instaló utiliza el mismo caño para llenarlo de agua fría y para descargarlo de agua caliente. ¿Sí? El mismo caño, una sola entrada, una sola salida. El cliente lo único que tiene que tener en cuenta en este caso es no utilizar el termotanque solar mientras se está llenando. ¿Sí? Esa es la única aclaración. Y se le dejó, como también yo siempre les indico, un bypass a la válvula mezcladora, ¿sí? En ese caso una llave de paso manual que está cerrada, ¿sí? Para poder llenarlo justamente de forma manual. ¿Sí? Pero este es el dato curioso, que también figura de esta forma en los manuales, digamos, de propios controladores, figura esta forma de conexión. Más allá de que nosotros aquí estamos utilizando, como bien se puede ver en los colores, un caño para el agua fría, un caño para el agua caliente. También se puede utilizar el mismo para carga y descarga. ¿Sí? En este caso, el termotanque solar se carga por la mañana, se calienta el agua durante todo el día y se lo usa a la noche. ¿Sí? Entonces, el mismo caño que lo llena, lo descarga, ¿sí? Pero como les dije recién, tienen que tener en cuenta de no utilizar el termotanque solar mientras se está cargando, porque va a pasar agua fría únicamente, y también un tiempo después de haberlo llenado.
¿no? Porque si lo estamos llenando por el mismo lugar donde lo descargamos, ¿sí? No tiene pescador ahí, va a salir agua fría, ¿sí? Si lo usamos apenas lo llenamos, va a tener agua fría, ¿no? Pero bueno, me pareció muy curioso esa forma de conectarla, después lo verifiqué y en los manuales figura así. Como aclaración, tengan en cuenta esto de colocar las válvulas en algún lugar seguro que no le dé radiación directa, ¿no? Vamos a ver un video o algunas fotos ahora de algunos errores, pero siempre protéjanlas del sol directo, porque al ser plástico y de fabricación china, el sol directo les puedo asegurar que les termina dañando de manera irreparable. Bien, eso en cuanto al esquema de conexión, ¿sí? Dijimos estas dos alternativas, cualquiera de las dos, este termotanque ya lleva como 5 años instalado, o sea que no han tenido ningún problema. Bien, y vamos a ver algunos datos de lo que vamos a ver en la pantalla, ¿sí? Si bien también se lo explico en el video, aquí es como que se ve más clarito, más preciso, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es un reloj, ¿sí? Indicando la hora. Todos los parámetros que se puedan programar se van a programar en base a la hora. Entonces necesitamos tener un reloj. El mismo no se desprograma ante cortes de suministro eléctrico, ¿sí? Tiene una pequeña memoria, así una pequeña batería. No sirve para ver nada en la pantalla, pero sí sirve para que no se desprograme el reloj. B, ¿sí? Indicado así como B, encendido de bomba presurizadora. En el caso que conectemos una bomba presurizadora en el controlador, el logo, cuando encienda, se verá así. Punto número C, resistencia eléctrica. Ven, incluso tiene como la forma de una resistencia, ¿no? Como parecía la que les mostré recién. Bueno, también cuando esté encendida la resistencia, podremos ver ese logo bien encendido. Incluso está en los colores en los que se muestra. Resistencia para descongelar caños, ¿sí? Esa que vemos así. Carga de agua con electroválvula. Es como una especie de grifo o canilla. En F, ¿sí? Tendremos aquí el nivel de llenado del tanque reservorio, indicado 25, 50, 75 y 100%. G, indicador de llenado automático. Bueno, esta parte es importante, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la programación automática del controlador, ¿sí? Nos va a emitir una leyenda, ¿sí? En este caso de este mensaje, constant level, indicando que la función de llenado automático está prendida, ¿no? Está en modo on, ¿sí? Está prendido o está activada la función automática, para este caso, del llenado de agua. Ahora, tanto para el llenado de agua como para la resistencia, lo mismo, está encendido el automático o la programación automática de la resistencia. Por más que esté la función automática encendida, ¿sí? Se puede interactuar de forma manual. Esto quiere decir que el cliente puede o llenar el termotanque o encender la resistencia fuera de los horarios de programación en el momento que el cliente prefiera. Punto número I, sobrecarga de agua. ¿Sí? Este pequeño mensaje se encenderá, ¿sí? Esa luz se encenderá cuando el sensor de agua, ¿sí? Detecte que se está desbordando, ¿no? Sobre todo en la que es la vaina flexible, ¿no? Vamos a mostrar aquí. Sobre todo en lo que es la vaina flexible, ¿sí? Este último, que está aquí, es para detectar justamente eso. Cuando se está desbordando, porque ustedes fíjense que tiene 25, 50, 75, 100% entre estos dos. Pero cuando llega a la última, significa que se llenó de más por algún problema, que generalmente ese problema está ligado a la electroválvula, ¿sí? Que la electroválvula no está cortando, no está cerrando el paso de agua, va a indicar este mensaje, ¿sí? Overflow es sobrecarga de agua, simplemente significa que lo más probable es que se haya dañado la electroválvula, que no cierre bien el paso de agua, entonces se sigue llenando. Bien, J, indicador temperatura correcta del agua para llenado. Vamos a ver que después tenemos a la izquierda, por ejemplo, high temp. Bueno, alta temperatura, perdón si mi inglés es un poco malo.
máximo de temperatura alcanzado. ¿Qué significa cuando tenemos temperatura correcta del agua para el llenado o cuando tenemos máximo de temperatura alcanzado? Como este sensor no sabe, el sensor no sabe si los tubos están con agua o no tiene la posibilidad de saberlo, va a llenar el termotanque mientras el indicador de temperatura correcta del agua para el llenado está encendido en color verde, ¿sí? O sea que es habitual que veamos esta leyenda encendida, ¿sí? Ahora, si por algún motivo se nos enciende el de alta temperatura, no vamos a poder llenar el termotanque solar de agua. ¿Por qué? Porque en la pantalla va a indicar 99 grados centígrados. Como tiene 2 dígitos, no pasa de 99, pero probablemente esté en 100 o algunos grados más. Como el sensor va a medir más de 99 grados, y si nosotros tenemos el termotanque solar vacío, el controlador, ¿qué piensa? Dice, el termotanque está vacío, y yo en la lectura de temperatura tengo más de 100 grados. No voy a permitir que pase agua por los solenoides, porque yo no sé si los tubos están vacíos o están con agua. Si llegan a estar vacíos, los tubos sin agua pueden alcanzar temperaturas de 400 grados. Entonces, si el controlador le habilita el paso de agua, van a ir explotando por shock térmico, uno a uno, todos los tubos. ¿Qué sucede? ¿Por qué puede haber sucedido esto? Bueno, puede haber sucedido que el termotanque haya estado trabajando normal, ¿sí? Haya llegado a 100 grados centígrados de temperatura, y a las 3 de la tarde, por algún motivo, se quedó sin agua. ¿Sí? Porque se usó el agua, porque se usó, no es que se haya pinchado o roto algo, no, en funcionamiento normal puede suceder esto, que a las 3 de la tarde, estando hirviendo el agua, el cliente la haya consumido en su totalidad, lo quiere volver a cenar y no va a poder. ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese caso? Esperar hasta la noche. Lamentablemente, apenas el controlador detecte que ya está en 90, 95 grados la temperatura en el interior del reservorio, solito le va a habilitar el paso de agua. Muchas veces ni siquiera se requiere acción manual, por lo general el controlador solo lo lleva. Bien, ese era en el punto número K. En el punto número L, ¿sí? Aquí, fuga de agua detectada. ¿Cómo se da cuenta que tenemos una fuga de agua el controlador? Porque tiene un temporizador, ¿sí? Que va midiendo el tiempo que tarda en llenar, 25, 50, 75 y 100%. Supongamos, entre 0 y 25 tarda 10 minutos. Entre 25 y 50 tarda 20 minutos, porque se va como engrosando. Entre 50 y 75 tarda 20 minutos de nuevo. Pero si pasado esos 20 minutos, el controlador detecta que ya pasó media hora, 40 minutos, una hora y todavía no llega al 100%, automáticamente corta el suministro de agua y te dice, mira, estás teniendo una fuga de agua en algún lado porque no puedo llenar el termotanque. Ya hace como una hora que le estoy alimentando con agua y no lo puedo llenar, es porque el agua se está yendo por algún lado. Puede ser un o-ring que está perdiendo, algún caño que se rompió, una canilla de agua que quedó abierta. Por cualquier motivo, el termotanque dice, che, hace una hora y media que estoy llenándolo y no pasa del 75%, corto la válvula solenoide porque algo está sucediendo. No puede ser que hace una hora y media que se está llenando para pasar del 75 al 100%, que son unos litros nada más. Bueno, cuando sucede eso eventualmente, el controlador está bueno que tenga esa función también de decir, algo sucedió, corto el suministro de agua, ¿sí? O sea que hay algunos puntos, ¿sí? Que les he comentado aquí, que no los hemos visto en lo que era la lista de ventajas y desventajas, pero que sí justifican la compra de un controlador. Bien, tendremos el punto M, ¿sí? Que justamente son los grados centígrados, y el punto N y el punto O, ¿sí? Eso lo vamos a ver mejor en el video. Fíjense que dice allí, tenemos water load, ¿sí? 1 y 2, los horarios de llenado de agua, primer horario, segundo horario, y heating para la resistencia también. Calentar el agua en el primer horario y calentar el agua en el segundo horario. O sea, podemos programar para que realice estas acciones de llenar el termotanque o usar la resistencia 2 veces al día.
Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Perfecto. Bueno, en este caso, datos de interfaz, ¿sí? En el SR501, ¿sí? Este quizás la mayoría no lo haya alcanzado a conocer, pero es básicamente lo mismo. Vamos a tener señales, vamos a tener una descripción, ¿sí? Y esa señal va a depender del significado si está encendida o está titilando o parpadeando. Pero fíjense que también tenemos allí un círculo, ¿sí? Que indica distintos niveles de llenado, la temperatura expresada en grados centígrados, un reloj, y también vamos a tener, en este caso, señales que indican carga de agua o la resistencia. Bien, entonces, aquí arriba a la derecha tendremos la pantalla, ¿sí? Como si estuvieran todas las señales encendidas. Vamos a tener constant temperature, ¿sí? Temperatura constante, en este caso indica a la resistencia, ¿sí? Todo referido a la resistencia. Pero fíjense que este simbolito, que es un círculo y una especie de flechas, como indicando calor o temperatura, lo vamos a ver más abajo también individual. O sea que tendremos que prestar más atención en este controlador a las señales, ¿sí? Por un lado vamos a ver en la pantalla temperatura constante, ¿sí? Encendido, y además el loguito de la resistencia. ¿Cuál es la descripción? Resistencia eléctrica. Si la señal está encendida, significa que la función automática está activada, ¿no? Esto se parece mucho al TK8. Tenemos un logo que indica temperatura constante. Y si está la señal titilando, significa que la resistencia en ese momento está prendida, ¿sí? O sea, la descripción es en base a la resistencia. Si la señal está encendida, constant temperature, ¿sí? Está activada la función automática, pero si está titilando, significa que la resistencia está encendida. Después tendremos algunos otros parámetros. Yo traduje lo que era lo más relevante. Cuando nosotros tenemos el loguito, solo nos fijamos en el logo de la resistencia, ¿sí? Resistencia encendida temporalmente. Cuando la función está activada, la señal está encendida, y nuevamente cuando está titilando el logo de la resistencia, significa que está funcionando, o sea que está calentando el agua. O sea que podemos decir que tiene dos estados. Si está activada la función automática, fíjense que aquí arriba dice auto, ¿sí? Y está así el logo. Cuando está encendido permanentemente, significa que está activado el automático, y aquí abajo va a parpadear la tecla, donde dice heat, ¿sí? Va a parpadear cuando la resistencia esté funcionando, únicamente en ese momento. Si la resistencia no está funcionando, esto se va a apagar. O sea que lo que parece muy confuso en una primera instancia, fíjense que aquí en el display les indica auto, ¿sí? Si está encendida la función automática, está encendido así, y puede estar apagado el de la resistencia y encendido, por ejemplo, la cañicita, que significa el llenado de agua, ¿sí? En este caso la pantalla que muestra que está prendido o están encendidos los dos automáticos, resistencia y llenado de agua. El llenado de agua en el caso del SR501 se puede hacer por temperatura, ¿sí? ¿Qué significa por temperatura? Cada vez que la temperatura en el termotanque solar esté por debajo de los 50 grados, va a llenar, ¿sí?, de agua el termotanque. Esto lo obliga a hacerlo únicamente en el periodo nocturno, lo cual yo no se los recomiendo, ¿sí? Más vale llenado de agua por horarios, ¿sí? Fíjense que hay una leve diferencia entre una canilla y la otra. Es como que la primera, allí en la parte baja, tuviera una especie de termómetro, como una especie de puntito negro, ¿no?, que le sirve como si estuviera tomando la lectura de la temperatura. En este caso, el llenado de agua por horarios es exactamente igual que el TK8. Y cuando tendremos la manito, ¿sí?, que se ve así, la manito se encuentra en el display al lado del nivel de agua, significa que el cliente activó de manera manual tanto la resistencia como el llenado de agua, ¿sí? Este tipo de controlador tiene muchísimas otras funciones, muchísimas. Es mucho más completo que el TK8, y la verdad que para lo que nosotros en la práctica utilizamos, tiene funciones de más. Tiene, por ejemplo, esta función que es OTDI, ¿sí? En la traducción que dice así en inglés, podemos decir
thermal, función para desinfección térmica, o sea, tiene un montón, tiene un timer, tiene la posibilidad de, por ejemplo, conectarse un display extra, ¿no? Un display, por ejemplo, si queremos ver lo mismo que estamos viendo aquí en nuestra habitación, ¿sí? O en el baño, o en otro lugar, tiene un display extra, no los botones, ¿sí? No los botones, simplemente la pantallita, que se puede colocar una pantalla extra en otro lado. Tiene muchas funciones, mucho más completo, pero en sí el uso habitual es el mismo que en el TK8, llenado de agua, activación de la resistencia, y programación de los horarios para llenarlo de agua y para utilizar la resistencia. Los posibles fallos que pueden llegar a surgir en este controlador, ¿sí? En el caso del SR501 o SR500, es el mismo. Esto sí estaría bueno que lo anoten, que le saquen una captura de pantalla, una foto, ¿sí? ¿Cuáles son los errores más comunes? Error 0, por ejemplo, falla de comunicación entre el sensor y el controlador, ¿sí? Puede que se haya cortado el cable, puede que esté salido el sensor del termotanque. Ante cualquiera de estas eventualidades, en la pantalla se mostrará E0 en la zona donde siempre se indica la temperatura. E3, falla en la válvula solenoide. Falla en la válvula solenoide puede presentarse como... a ver, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme un segundito. Quiero ver si... Díganme si así se puede ver mejor. Bien, Sí, bárbaro. Iván, ahí se lee perfecto. Recién es cierto, no se llegaba a visualizar bien. Bien, sí, no sé por qué a veces Zoom hace eso. Bien, decía, falla en válvula solenoide. La falla en la válvula solenoide puede estar dada porque el controlador está, digamos, midiendo que la corriente va hacia la válvula, ¿sí? Pero no tiene como señal de retorno, como si en algún tramo se hubiera cortado la señal, ¿no? El pulso eléctrico. O bien que la válvula lleva mucho tiempo en posición abierta, ¿sí? Pero no está ingresando agua en el termotanque. Ante cualquiera de estas eventualidades, parpadeo de señal E3 alternando cada 4 segundos con el reloj del controlador. ¿Sí? Si volvemos aquí, por ejemplo, el reloj, en este caso del SR501, estaba en la parte superior. Perdón, aquí abajo a la derecha. ¿Sí? Así, o en la parte superior, a veces nos muestra, dependiendo de la versión, pero nos va a mostrar sí o sí el error 3 que pertenece a la válvula solenoide. Error 4, alta temperatura en reservorio, como les mostraba recién, esto es para la protección de los tubos, parpadeo de señal E4 alternando con cada 4 segundos con el reloj del controlador. Falla de lectura en temperatura, la pantalla muestra como si tuviera 4 guiones medios, en la zona de temperatura. En este caso, puede ser por falla en la vaina de sensado. Normalmente cuando esto ocurre, puede que falle también la lectura en el nivel de agua, ¿sí? Cualquiera de las dos fallas, esto sí es muy importante que lo recuerden, cualquiera de estas dos fallas puede que justifique el cambio de la vaina de sensado, ¿sí? Es muy habitual que digamos, la vaina se cambia normalmente, ¿no? Sobre todo la del SR500 o SR501, porque como está expuesto al exterior, ¿no? Esa pequeña carcasa plástica que les mostré, está expuesta al sol, a la lluvia, a la temperatura y demás. Ante cualquiera de estas fallas, lamentablemente hay que cambiar la válvula solenoide, la vaina de sensado, y esta falla T1 y 3 guiones medios, ¿sí? T1 sensor falla, bueno, eso cuando nosotros tenemos, en el caso del SR500, ¿sí? También indica la falla justamente de la vaina de sensado. Bien, no son muchos errores, digamos, algunos ni siquiera los traduje, o sea que podemos decir que los más habituales son el error 0, 3, 4, este de los guiones, y el 7. El de los guiones y el número 7 son para cambio de vaina de sensado, ¿sí? En el caso del E3 hay que ver qué le pasa a la solenoide, puede que haya que cambiarla o no. Y en el caso de E0, falla de comunicación entre el sensor y el controlador, habría que revisar cuáles son las conexiones, si no hay algún lugar donde el cable haya sido aplastado y
todo el tramo completo, ¿no? Hay que revisar. Bien, en el caso del TK8, ¿sí? Es un poco distinto el esquema, pero básicamente es lo mismo. Pantalla apagada, no inicia el equipo, lógicamente hay que revisar el tomacorriente. Si no tiene reacción alguna, hay que revisar cuál es la conexión que tiene a 220. Nivel de agua, parpadea la luz del 20% y la del 10%, la del 100%. Recuerdan que vimos aquí, parpadea la del 25 y la del 100. ¿Sí? Si solo esas dos están parpadeando, hay un problema en sensor o cable del sensor. La sonda puede llegar a estar deteriorada, reemplazar con una nueva. El cable del sensor se puede haber dañado por estiramiento o roce. ¿Sí? Eso sí nos ha pasado una vez. Cuando esto puede pasar, por ejemplo, puede indicar falla en el nivel de agua, ¿sí? Pero aún así la temperatura lo muestra, o viceversa. Puede tener falla en la toma de lectura de la temperatura, pero el nivel de agua sí no muestra. Ante cualquiera de las dos, revisar esto, ¿no? Nuevamente el cable. Nivel de agua incorrecto o temperatura incorrecta. ¿Sí? Hay una conexión incorrecta del sensor, o el sensor está dañado. ¿A qué hace alusión con el nivel de agua incorrecto, sobre todo? Hay que posicionarlo bien al controlador, más precisamente la vaina de sensado. Cuando uno va a colocarla, lo ideal es que se retire uno de los tubos, ¿sí? Próximos al venteo, o al lugar donde se vaya a ingresar la sonda, para que ustedes puedan verificar que la punta del sensor está tocando efectivamente el fondo del reservorio. ¿Sí? Si no queremos retirar el tubo, lo que podemos hacer es medir por fuera, ¿sí? Réstenle los 5 centímetros de espuma de poliuretano, y así pongan la punta de la vaina, ¿sí? Y así para arriba, bueno, calcular además el tramo que queda de cable dentro del venteo, ¿no? Pero hace alusión a eso, ¿no? Conexión incorrecta del sensor está indicando más bien la posición en la que quedó dentro del reservorio. Pantalla indica creepage, filtración eléctrica al agua. Compruebe la conexión eléctrica de la resistencia y el cableado si está en buen estado. Pantalla high temp, equipo sin agua a elevada temperatura, esperar a que descienda la temperatura del equipo y vuelva a su funcionamiento habitual, como les había mencionado recién. Pantalla indica overflow, desborde de agua. Revise si el equipo presenta pérdida de agua, ruptura de tubos o sensado incorrecto del nivel, por ejemplo. Estas son las fallas más habituales, o sea que básicamente ante cualquiera de las fallas hay que revisar los distintos periféricos, ¿no? Revisar que la vaina esté bien puesta, medir los 12 voltios en la electroválvula, revisar el estado de los cables, ¿sí? De los sensores. Bien, y unas últimas 2 o 3 cositas más. La conexión en la bornera, en este caso del TK8, ¿sí? En este punto también presten mucha atención. ¿Sí? A ver, en el chat. Pantalla indica prende luz en ese caso. En el caso de las fallas, prenden la luz como dice aquí. High temp, overflow, son las indicaciones que están, en este caso, como no te puede mostrar, por ejemplo, E1, E2, E0, te va a indicar los errores en estas luces indicadoras específicas para cada uno. Eso es lo bueno del TK8, ¿no? Cuando te indica un error, te indica cuál es el error y es mucho más fácil de solucionar. Bien, en el caso de la bornera, o sea, los puntos de conexión del TK8, vamos a encontrar un botón de reset, ¿sí? Que esto nos sirve, también yo les sugiero, cuando tengan algún error, fíjense cuál es la programación que tiene, ¿no? Cuáles son los valores, o sea, a qué horario se llena, a qué horario se enciende la resistencia y hasta qué temperatura. ¿Sí? Más que nada eso. Posterior, aprieten el botón reset para que se borre esa falla. Y fíjense que aquí dice puente de conexión. En la borrera vamos a encontrar tres pines, ¿no? O sea, tres especies de puntos de conexión. Y este puente de conexión, fíjense que está remarcado así, entre línea entrecortada, une solamente 2 de esos 3. Dependiendo qué par esté uniendo,
vamos a utilizar aquí tiene un pequeño error, o la bomba o la válvula solenoide. ¿Sí? Eso también se los explico yo en el video. Vamos a ver si se puede ver aquí en la imagen. ¿Ven que allí está este puente? Yo le voy a sacar. Ahí está. ¿Sí? Ahí están los 3 pines de conexión. Lamentablemente no sé si se ve bien. A ver si es por falta de luz. Bien, ahí se ven bien, ¿no? Bien, perfecto. Bien. Ahora, esos 3 pines se conectan mediante esta pequeña pieza. Tengan en cuenta tampoco perderla, ¿no? Bien, si nosotros conectamos, como dice así en la imagen, los primeros 2 de arriba, ¿sí? Los primeros 2 pines de arriba, estaremos utilizando, por ejemplo, esta configuración para que el controlador, ¿sí?, alimente una bomba. Esta configuración es para una bomba. Ahora, si nosotros queremos utilizar el controlador para conectar, por ejemplo, una válvula solenoide en lugar de la bomba, tendremos que reemplazar, medio difícil de manipular, ese puente, ¿sí?, ese punto de conexión, cambiarlo, ¿sí?, y utilizar en este caso los 2 de abajo, como se puede ver así. ¿Ven que quedó el de arriba libre? Bueno, así se utiliza con la solenoide. De fábrica, viene para usar con la solenoide. O sea que no tendríamos que interactuar con esto. A menos que le vayamos a colocar una bomba, esa pieza se saca y se lo coloca arriba. En vez de utilizar los dos de abajo, utilizamos los 2 de arriba. Bien, es bastante técnico esto, ¿no? Por eso por ahí no lo vamos completo así en el curso. Bien, por eso les dice seleccionar. En el caso que ustedes seleccionan la válvula solenoide, bueno, solo saldrán 12 voltios. Solo obtendremos los 12 voltios de aquí. Y cuando ustedes seleccionen la posición para la bomba, ¿sí?, que incluso allí en la plaqueta, un segundo, ¿ven que tiene unas letras? ¿Ven que tiene letras allí abajo? Bueno, eso mismo que yo les indico, también se va a leer así, está en inglés, ¿no? Pero se puede ver bien cuál es la conexión para la bomba y cuál es para las válvulas solenoide. Bien, cuando ustedes colocan la posición así del jump o del puente para la bomba, va a entregar 220 voltios aquí, o 110, dependiendo de la energía que tengan, ¿no?, el voltaje. Va a entregar 110 o 220 y además también los 12 para la electroválvula. O sea que pueden ir por lo general las 2 conectadas. La electroválvula y la bomba. ¿Sí? Si seleccionamos la opción para que alimente la bomba, tendremos 220 y 12 voltios. Yo les diré que conecten las 2 juntas, la electroválvula y la bomba. La resistencia calefactora, en el caso que haga falta, y bueno, la conexión a tierra. En el caso de la bornera LSR 501, ¿sí?, vamos a ver ¿qué tenemos? El ingreso de conexión a 220, en este caso, fíjense que a diferencia del TK8, aquí no vamos a conectar el ingreso, ¿sí?, de la corriente porque el mismo trae un toma corriente, ¿sí?, trae una ficha para ser conectada, ¿no? Aquí los 220 están, como dice, si lo tradujéramos, es puertos de entrada, perdón, puertos de salida y puertos de entrada. En este lado, bueno, lo único que tiene de entrada son los 100 o 220 voltios. Las puestas a tierras, una para la conexión a 220, otra para la resistencia. ¿Sí? Fíjense que aquí sí especifica hasta 1500 watts. Por ende, no podremos colocarle una mayor a esa potencia. ¿Sí? Lo que le quería mostrar aquí, lo último, era la conexión de la bornera. ¿Sí? En este punto, en el caso del DCR500 o 501, habíamos dicho que tenía la entrada para la alimentación eléctrica. HR, ustedes acuérdense siempre de que esto viene en inglés, o sea que HR hace alusión a Heating Resistance, ¿sí?, o sea, la resistencia, en este caso, para calentar. Y bueno, tendremos así, ya conectada la resistencia. En R1, fíjense que dice DC 12 voltios, ¿sí?, válvula solenoide.
aquí se nos resuelve la incógnita de dónde va la válvula solenoide, y también tendremos indicado el sensor para la temperatura del agua y el nivel de llenado. En el caso del SR501, son 3 cables, ¿sí? Black negro, white blanco y red rojo. ¿Sí? O sea que está todo indicado en el caso del SR501 y también en el caso del TK8. Si bien en el caso del TK8 no pertenece como parte de la bornera la conexión del sensor, ¿sí? Porque el sensor se hace en una ficha de conexión específica, ¿no? Que creo que eso lo vimos normalmente en clase, si no lo mostramos ahora también. En el caso del SR501 sí va conectado en la bornera. Sí va conectado en la bornera. O sea que allí tendremos ya todo lo referido a lo que sería la conexión, ¿sí? Y en este caso, bueno, posibles fallas y errores.